Se estima que entre el mes de enero y mayo de ese año, antes de las elecciones, murieron no menos de 350 personas, víctimas de la represión militar, característica que se haría costumbre por más de una década, fruto de lo aprendido durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Don Héctor Díaz Hinoa, víctima del gobierno de los 12 años, nos ayuda a recrear la historia. Es un producto de la intervención norteamericana de 1965 con el fin de frustrar el movimiento que se inició contra el gobierno del Triunvirato para instaurar nuevamente el gobierno democrático. Balaguer, desde los tiempos de Trujillo, fue la mano derecha de este, quien cada día subía de puesto y se beneficiaba de esta ventaja, ser fiel y trabajador del tirano. Está claro que desde que Trujillo fue asesinado, Estados Unidos y el Departamento de Estado siempre estuvieron del lado de Balaguer, puesto que veían al político apropiado para pilotar la era post-trujillista y, claro, ellos asegurar el mantenimiento de la República Dominicana en su esfera de intereses. Tras pasar varios años y producto de la intervención norteamericana, como mencionaba el video, se quiso restablecer el gobierno democrático de Juan Bosch, pero luego, tras mandato popular en las elecciones, gana Balaguer, quien, apoyándose en la alta oficialidad militar de haber servido a Trujillo, estableció un régimen fuertemente conservador y de democracia restringida. Era de esperar, aunque se dio a conocer ante el pueblo como lo mejor, que tras toda la ayuda que mostró en un gobierno dictatorial, en su propio gobierno no tendría problema alguno en restablecer, pues nunca se opuso a las represiones violentas y formó parte de estas. Aprendió del generalísimo. Entonces, realmente ese gobierno se inicia en el año 1966 y realmente era una continuación del Trujillato. Renegaba todo lo que eran los principios democráticos, persecuciones de todo tipo, supresión de las libertades, asesinatos todos los días de opositores, otros eran encarcelados sin ninguna justificación, porque se llamaban los presos políticos y que él le llamó políticos presos, como queriéndose lavar las manos. Y entonces en una situación así, claramente, el gobierno de Balaguer, iniciado en el año 1966, fue la continuación del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, compartiendo ideas, pensares e incluso acciones. A pesar de que su gobierno realizó diversas obras favoreciendo a la evolución económica y a la construcción de infraestructuras en el país, República Dominicana, ubicado en Centroamérica, Joaquín Balaguer fue el causante de muchísimos crímenes que acabaron con la vida de gran parte de los dominicanos. Se cometieron actos de violencia e injusticia que ignoraban los derechos humanos y acababan con la existencia de muchos pobladores, principalmente de opositores del gobierno. Definitivamente, este expresidente fue un regente ambiguo, controvertido, que quería ganarse a la comunidad dominicana a través de actos de servicio y de ayuda, pero sus verdaderas intenciones muchas veces lo delataron. Realmente la juventud pensante que no podía ser indiferente a una situación de represión, porque ese primer gobierno que se extendió por 12 años, que lo hicieron larguísimo, era realmente una continuidad del trujillismo. Don Héctor Díaz, oriundo de Santiago, se oponía a las injusticias realizadas durante el período de los 12 años. Tanto, ¿verdad? Pero uno de los peores pecados, además de la gran cantidad de presos políticos, el asesinato de jóvenes inquietos en los clubes, además del encarcelamiento de mucha gente. Uno de los grandes crímenes de Balaguer también fue politizar la Fuerza Armada.
Este fragmento da a conocer las diferentes formas de corrupción que sostenía el gobierno de Balaguer, las acciones que se tomaban por sí mismo durante su presidencia que afectaron física y psicológicamente a la población, acciones que no eran dignas de un gobierno democrático, libre y cumplidor de los derechos merecedores de un ciudadano. Sin duda alguna, abundaba la injusticia, no había libertad de expresión y teniendo en cuenta el sinnúmero de casos injustificados o que no se dieron a conocer por medios de las vías de comunicación que llevó al pueblo dominicano a 12 años de agonía y falta de paz. Una clara representación en cuanto a la continuación de los actos horrorosos que se sometieron durante la dictadura de Trujillo. Incluso cuando estaba ya en la postrimería de su gobierno de 12 años, en el 1978, quienes se lanzaron a las calles después de las elecciones que hubo en ese año eran los guardias. Los guardias incluso dieron lo que se llamó el madrugonazo. Fue un golpe de Estado para anular las elecciones en la que Balaguer fue derrotado. Objetivo que no se logró por la intervención del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que también estaban ya hastiados de los crímenes que cometía Balaguer. La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y 13 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Inició cuando seguidores civiles y militares del presidente constitucionalmente electo, Juan Bosch, derrocaron al presidente de facto Donald Reid Cabral. El gobierno de Juan Bosch fue una gran medida de rareza en la historia dominicana en ese momento. Unas elecciones libres legitimaron un gobierno liberal democrático que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente de circunstancias modestas, aquellos que sus voces nunca antes habían sido realmente escuchadas en el Palacio Nacional. Y Santiago al principio aceptó, vamos a decir, el gobierno, pero después, a medida que aumentaba la represión, que se creó la famosa Banda Colorada, que Balaguer le llamaba de una manera descarada los incontrolables, como queriendo lavarse las manos, que no era una hechura de él y de la CIA incluso, Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, para perseguir a todo lo que oliera a oposición. Entonces también en Santiago, igual que en casi todas las provincias del país, había un sentimiento de miedo. En este fragmento se plantea cómo Santiago no siempre mantuvo la misma posición ante el gobierno de Balaguer, cómo al principio la población santiaguera supo tolerar al gobierno, pero con el tiempo la extrema violencia evidentemente hizo que vivieran en temor. Es interesante la forma de tergiversar las cosas que tenía Balaguer, con el ejemplo de la Banda Colorada, a la cual ingenuamente llamaba los incontrolables, buscando mostrar sus funciones como heroicas o valientes, cuando éstas realmente causaban un increíble terror a los ciudadanos. Balaguer, con este tipo de acciones, trataba de jugar con la psicología de la población. Su forma de gobierno político fue represiva, fue muy agresiva, y aunque supo utilizar los recursos que tenía en sus manos estratégicamente, así contribuyendo a los ámbitos sociales y económicos, no se le omitirá jamás toda la sangre inocente que se derramó por sus órdenes. Santiago, al igual que todas las provincias, tenía derecho a estar atemorizado.